Bueno, gracias, señora presidenta, ya que todos lo han hecho. Sacaré. En primer lugar, me parece que está bueno la inquietud en primera instancia de la señora presidenta de que no entráramos en contenidos, pero de alguna forma vi que en algunos casos se ha entrado, que en algún caso un mismo senador que decía que en realidad lo importante aquí y lo que se iba a tratar era solo lo de urgente consideración, pero al rato se entra en temas que por qué es urgente tal cosa, por qué es urgente tal otra. Entonces creo que ahí está bien la presidenta cuando nos deja expresar. Después otra cosa a la que quiero referirme, que se dijeron muchísimas cosas, pero solo a esto otro nada más, y después ya entro en lo que había preparado, es que en realidad se dice que estamos atrasados, que por eso se presenta este proyecto, estamos atrasados frente a otros países del mundo que han adelantado en este tipo de propuestas liberales, ya sea en lo económico o en lo cultural. Nosotros decimos que justamente esta pandemia lo que ha logrado es que esos países que supuestamente habían avanzado, en realidad se están dando cuenta de que habían hecho mal y que tienen que reconsiderar esas políticas que habían llevado adelante. Señora presidenta, esta ley no se encuadra en un momento que pueda considerarse oportuno para su presentación. Por el contrario, es bastante inoportuna. Nadie pone en duda que estamos en un momento muy particular de la humanidad, del mundo y por ende de nuestro país. Un momento tan particular y crítico que toda nuestra realidad, hasta el comienzo de esta pandemia, era otra radicalmente diferente a la que hoy vivimos. Lo que era normal antes, hoy se tornó impracticable o prohibido. Y es en este momento donde la vida nuestra y la de los demás es el bien a cuidar y más preciado, que se ha entendido de parte de la coalición que gobierna que es el momento adecuado para tratar la ley de urgente consideración. Una ley por la cual, por su propia característica, al ser declarada con ese nombre, dispondremos de solo 45 días en esta Cámara. Ya menos por los días transcurridos. Y sorprendida por la última noticia que nos acaba de dar el coordinador de bancada, que en realidad mañana se instala la comisión y que recién el lunes se va a continuar. O sea, perdemos 10 días desde el 24 de abril, viernes, al lunes, en tratar esto. Cuando se pretende decir que no queremos trabajar, parecería que se quiere eso, nosotros queremos trabajar, queremos que se escuche justamente a todos los que quieran ser recibidos, porque creemos que todos los aquí integrantes de esa comisión tenemos el deber de intercambiar con todos aquellos que quieran realmente aportarnos su visión sobre esta ley. Una ley que fue pensada en sus términos más gruesos antes de las elecciones y que luego en febrero se presentó un borrador. Borrador que, aunque se ha modificado en algunos artículos, en su mayoría sus conceptos persisten en el proyecto final. Entonces, se trata de una ley pensada y creada antes de la pandemia, pero que se presenta tal cual como si nada hubiera pasado en estas semanas. Ni una sola mención a alguna política a desarrollar por la situación actual. Por el contrario, cuando en momentos como este pasamos a valorar mucho más lo público y el poder del Estado como protector de los y las ciudadanas, de sus instituciones, sus entes, etcétera, sin embargo, se continúa con la versión anterior a la pandemia, de querer avanzar en privatizaciones. Y esto se ve claramente, aunque se pretenda disfrazar con otros nombres. Pérdida del monopolio de ANCAP, abrir a la competencia Antel, desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública a través de incorporar en toda la estructura lo privado, etcétera. Una ley que con sus 501 artículos se nos volverá imposible debatir a través del intercambio serio y responsable que hubiera requerido la gama gigantesca de temáticas que contiene. Y un intercambio y debate que hubiera debido extenderse a la sociedad toda, porque toca y cambia gran parte de áreas construidas no solo en los gobiernos del Frente Amplio, sino, como aquí también se ha dicho, desde mucho antes. Pero ese debate en estas condiciones resulta imposible. Como resulta imposible también que aquellos que quieran manifestarse, como ha sido la historia del movimiento sindical y las organizaciones sociales en nuestro país, las que, a través de su movilización, muestran su posición y presionan para lograr avances o evitar retrocesos, como sería en este caso, en muchos aspectos. Sin embargo, por las condiciones de aislamiento y distanciamiento en las que debemos estar en el presente, no podrán hacerlo, lamentablemente. El asunto es que por esta característica de la forma de tratar esta ley, perdemos la esencia democrática que deberíamos tener en un debate de esta naturaleza. Recordemos que Uruguay
no en vano, es reconocido como una de las democracias plenas del continente. Creemos que en este tema retrocedemos en calidad de nuestra democracia y lamentamos realmente que en esto estén de acuerdo todos los senadores de la coalición de gobierno. Deberían considerar, ponemos mucha atención en lo que ha dicho el senador del Partido Colorado y esperamos que realmente se puedan hacer muchísimos cambios en esta ley. Deberían considerar la posibilidad de separar temáticas para tratarlas como leyes para que ese debate al que hago referencia pudiera darse, o como estamos presentando en nuestra moción, que se quite la declaración de urgente consideración. Cuando concurrí a uno de los talleres que se dieron en el inicio de nuestro periodo en el anexo, escuché a un diputado del Partido Nacional del departamento de Flores decir algo que me gustó mucho y que incluso en el tiempo de la pausa de ese taller me acerqué a saludarlo y comentar lo que había dicho. Había manifestado ante todos los presentes que siempre se había sentido cómodo en el periodo pasado, que él había sido legislador, con el manejo de los tiempos que había tenido para debatir los temas que se presentaban, sin apuros. Y eso, la verdad, me hizo sentir orgullosa, porque así concibo la democracia, donde todos y todas podamos opinar, sacarnos dudas, intentar convencernos con argumentos. Y eso pasó en el periodo en que aquí estaba la fuerza política que integro, el Frente Amplio, y este legislador lo reconocía públicamente. Bueno, ahora, lamentablemente, no podemos decir lo mismo en este caso. Las leyes de urgente consideración son un mecanismo excepcional con el que cuenta el Poder Ejecutivo, por tanto debe usarse con extrema precaución. Fue establecido en la Constitución del 66 que tenía un marcado sesgo presidencialista. En este tipo de leyes, si no se aprueba en la Cámara correspondiente en los plazos establecidos, se da por aprobado en forma ficta, y ese es uno de los grandes problemas de esta LUC. En todos los demás proyectos de ley que tienen un tratamiento común, si no son aprobados, se dan por desechados. Entonces, no vale aquí que se diga que trataremos esta ley como cuando se trata el presupuesto u otras leyes. Nunca en una ley común hay tantos temas y a eso hacemos referencia expresa, en las demás leyes se da esto de que de no aprobarse en el tiempo establecido, queda sin embargo de hecho aprobada. En el presupuesto, si no se aprueba, rige el anterior. Y en cualquier proyecto de ley, si no se aprueba, se considera denegado. En este tipo de leyes, quien tiene la llave es el Poder Ejecutivo. Se necesita una mayoría muy alta de 3/5 de la Cámara para denegar la condición de urgencia. Corseñac dice sobre la declaratoria de urgente consideración: los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia de ser resueltos. Esto no es solo una consideración de sentido común, sino que se deriva del carácter declarativo de la urgencia. El Poder Ejecutivo no debe inventar o constituir la urgencia del asunto, sino que formula una declaración. Por tanto, no puede ser un atajo para la aprobación sumaria de una ley. En este caso, los temas de la ley de urgente consideración no son urgentes. O se dirá que cambiar a la vez sin profundizar es urgente. Sabemos que no. Y quienes tengan honestidad intelectual saben que este no es el modo. Se dice que el presidente prometió en la campaña electoral una ley de este tipo. Y es verdad, pero recuerdo también que nunca se detalló específicamente este innumerable cúmulo de temas que abarcaría. Yo decía en aquel momento, ¿cómo podía darse una carta en blanco sin saber el contenido concreto? Se le dio evidentemente. Hoy conocemos cuál es el contenido y si bien es verdad que la gente votó por un presidente integrante de una coalición, también es verdad que existió una masa importante de ciudadanas y ciudadanos que votaron otra opción y fue casi la misma cantidad de personas. Ellas merecen también respeto y no se puede avasallar con abuso de poder como en este caso se pretende. Porque el Ejecutivo está forzando al Legislativo a pronunciarse de forma urgente para imponer, más que una ley, un programa de gobierno que nos retrotrae a otras épocas. Porque si no fuera como decimos, ¿por qué incluir normas relativas a la seguridad que estaban en el plebiscito, vivir sin miedo, y que la población dijo que no quería? Aquí se mencionó el plebiscito diciendo que fue un gran porcentaje, pero el plebiscito salió negativo cuando se habla tanto de los plebiscitos y las consultas populares. ¿Por qué se incluye privilegiar en una ley de este tipo la incorporación de privados en la educación, borrando parte de nuestra historia vareliana, de nuestra escuela pública? Como Varela decía, la educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos, y por eso el rol fuerte del Estado en esta área.
Pero aquí se apuesta fuertemente a incorporar lo privado en todos los ámbitos educativos, incluso en quienes sean las autoridades de la educación. Se les quita la exigencia de que hayan trabajado al menos 10 años en la educación pública y, lo más grave, se hace desaparecer a los consejos desconcentrados, dejándolos como directores de carácter unipersonal. Desaparecen los consejeros electos directamente por los docentes en cada rama. Cuando nos llenamos la boca hablando de democracia, se borra, sin embargo, de un plumazo en este proyecto de ley la posibilidad de elección democrática de los docentes. En las comisiones departamentales de educación se integran ahora representantes de instituciones privadas, se elimina que el Sistema Nacional de Educación Pública reglamente la habilitación y autorización a instituciones privadas para los cursos a distancia, etc. Así se introducen otros cambios en lo que hacía a la esencia de nuestra educación pública, pasando a regirse, si este proyecto es aprobado, a regirse nuestra educación por criterios gerencialistas propios de la gestión privada. Y hay muchos otros cambios en educación. Ya no se asegura la educación, la extensión del tiempo pedagógico, la actividad curricular a nivel de primaria y media básica. Se suprime la obligación de los padres o responsables de inscribir en la educación a niños y adolescentes. Se suprime formación en educación. Se cambia el foco del propósito de la educación primaria. Se quita el concepto de educación formal en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se agrega que la educación en la primera infancia no es obligatoria y que cuando la educación de 3 años tenga carácter formal se la considerará educación inicial no obligatoria. Se suprime la descripción acerca de que el Congreso de la Educación es el ámbito nacional de debate del Sistema Nacional de Educación. Se modifica en menos su convocatoria. Se le otorga a las direcciones de los centros la potestad de nombrar a los docentes, pasándole por arriba a una, y esto es muy importante, a una historia donde los cargos se eligen en primaria, donde trabajé tantos años, por concurso, y no a dedo, en este caso, del director de un centro. Y podríamos seguir enumerando, pero saliendo del ámbito de la educación, porque el tiempo es limitado y no podemos abarcar la inmensidad de temas de la LUC, queremos también referirnos a cambios en el área de las políticas sociales, particularmente del Ministerio de Desarrollo Social. En primer lugar, se percibe un cambio de paradigma de pasarse de ver a los ciudadanos y ciudadanas como sujetos de derechos a verlos como receptores de beneficios. Se eliminan potestades relevantes del MIDES, como la de ejecutar y coordinar planes de atención a la emergencia social. En cuanto a los institutos de sectores específicos de la población, como la juventud, las mujeres o los adultos mayores, como son el INJU, INMujeres e INMayores, se elimina o debilita el papel rector de sus temas específicos. INMujeres, que tenía el rol rector de las políticas de género a nivel nacional, se debilita su rectoría y pasa a centrarse este instituto en el tema de violencia doméstica. Parece que no se incorpora cosas de la ley de violencia de género, que es más allá de la violencia doméstica, que evidentemente es un tema que nos preocupa y mucho, pero que no es el de exclusiva preocupación de las mujeres. Como sabemos, aún queda mucho por avanzar para llegar a una sociedad igualitaria en derechos de las mujeres en muchos ámbitos. A INMayores se le cambia su categoría de órgano rector y pasa a ser una dirección. Hay cambios en el sistema de adopciones. Este anteproyecto elimina el rol rector de INMayores con este cambio, por eso, porque propone que pase a ser una dirección. La eliminación es muy grave, dado que da por entendido que no es necesaria la función de rectoría para este grupo poblacional, a través de la cual durante la última década se incidió en una ampliación de la agenda de temáticas que el Estado debe abordar para proteger los derechos de las personas mayores de manera integral. Entre otros cambios también importantes, mencionamos que el proyecto de la ley de urgente consideración le quita relevancia al Consejo Consultivo, ahora denominado Consejo Asesor, reduce la participación de la sociedad civil. Esta disminución repercute negativamente en las posibilidades de ampliación de agenda, porque se restringe la diversidad de intereses. Y además el anteproyecto mantiene un lenguaje sexista y desactualizado al mencionar a las personas mayores, adulto mayor, lo cual ha sido superado a partir de la Convención, donde se acuerda que el término adecuado para referirse a este grupo de población es el de personas mayores. También en el área de la discapacidad hay cambios que requieren la atención,
Por ejemplo, se crea una comisión especial, pero no tienen incidencia en ella las propias personas con discapacidad, ni los trabajadores organizados que conocen del tema. Esto, entre otras preocupaciones que inquietan a las organizaciones que nuclean a diferentes situaciones de discapacidad, entre las que nos consta están quienes atienden la problemática del espectro autista, TEA. Y en lo referente al sistema de cuidados, deja muchas dudas en cuanto a su continuación y profundización. Este sistema que ha servido de mucha ayuda a las familias, que justamente en momentos en que se cuestiona el rol y control de los residenciales, debería fortalecerse el sistema de cuidados, porque ayuda a evitar en muchos casos la concurrencia de personas mayores a estos residenciales. Podríamos seguir enumerando cambios que genera esta ley. En vivienda, sobre relaciones laborales, seguridad social, las compras del Estado, proceso de inclusión financiera, temas ambientales, etc. Señora Presidenta, hemos procurado trasladar solo algunas de las preocupaciones. Y también, para decir la verdad, en lo personal, las angustias y dolor que hemos tenido en estos días desde el anuncio reciente de la presentación de la ley, al pensar que esto puede aprobarse con las consecuencias profundamente negativas para nuestra sociedad. Estamos a tiempo hoy, justamente. Podemos hacer algo, quienes aquí estamos hoy, para evitar un tratamiento inadecuado de esta ley. Tenemos la posibilidad de hacer un debate serio y responsable al que deberíamos aspirar todos quienes somos representantes electos por la ciudadanía. Para eso, para que los representemos, nos han elegido y para que nos representemos bien y concienzudamente, no a las apuradas. Si esta ley sigue con su carácter de urgente consideración, estoy convencida que no damos la talla de lo que se espera de nosotros. Levantemos la condición de urgente consideración y démosle los tiempos necesarios para el mejor debate y resolución a los que podemos aspirar. Gracias, señora Presidenta.